¿Qué es el barroco? El barroco es un término que procede del francés baroque y que permite nombrar un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. El barroco alcanzó diversas disciplinas, la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, etc., y se caracterizó por la ornamentación excesiva. El barroco como estilo predominante sucedió al Renacimiento y precedió al neoclasicismo. Comenzó a hacerse grande en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. El concepto de barroco fue acuñado por sus criterios y se utilizó en principio con un sentido despectivo para nombrar la desmesura y la irracionalidad de ciertos artistas. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con previvencia en un cierto racionalismo clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectistas, y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Se observa una preponderancia de la representación realista. En una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. Las características fundamentales de la literatura barroca española son una progresiva complejidad en los recursos formales y una técnica centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Las manifestaciones artísticas consideradas barrocas fueron producidas en el siglo XVII. La característica principal del estilo barroco es la tensión dualista entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, la razón y la emoción, y el cientificismo y la religión. Sus orígenes comienzan en el año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico, en una época en la cual la Iglesia Católica Europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una religión decente dentro del propio catolicismo dominante, la Reforma Protestante. El barroco realmente expresó nuevos valores. En la literatura es abundante el uso de la metáfora y la alegoría. Representa un estado de ánimo diferente, más cerca del romanticismo que del renacimiento, aun cuando es un movimiento que nace al mismo tiempo que este último en algunos países. Ahora vamos a hablar de la pintura del barroco. La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se identifica con el absolutismo, Contrarreforma y el Renacimiento católico, pero la existencia de importante arte y arquitectura barrocas en países no absolutistas y protestantes por toda Europa occidental evidencian su amplia popularidad, que se divide en oscuro y claro, y a la vez se conforman juntos. El estilo del barroco se dio en Europa occidental, que fue en los siglos XVII y XVIII, y se extendía también por Iberoamérica, llevando por los españoles. Surgió como reacción frecuente en el renacentista, muy formal, normativo y desnudo. El barroco es lo contrario, contrastes acusados, gran libertad creativa, exageraciones pasionales y teatralidad. Uno de los aspectos más pintorescos y más aparentes y meteóricos del estilo barroco es el claroscuro, llamado a veces tenebrismo. Consiste en hacer incidir la luz sobre objetos y personajes, creando unos efectos potenciales de luces y sombras que determinan una atmósfera y una perspectiva que llaman mucho la atención. En épocas antiguas las escenas se presentaban sin tener en cuenta la luz y su contrario, la sombra. Es realmente difícil pintar los efectos luminosos ya que son muy sutiles y obligan a matizar finalmente la gama tonal de los colores, más apagados o más encendidos según la incidencia de los colores sobre ellos. Existen también las dificultades añadidas de diferenciar la luz natural de la luz artificial y de definir el foco emisor de luz, cenital, lateral, central, etc. En el barroco, la luz se hace ficticia y no importa que refleje la realidad. Importa más lo impactante, los contrastes brutales entre luces y sombras de la iluminación exagerada, de lo que se desea resaltar un personaje, un objeto, una estancia. El claro-oscuro lo podemos encontrar en otros periodos artísticos, pero nunca tan subrayado como en el barroco. En ocasiones la diferencia entre superficies iluminadas y no iluminadas es total, apareciendo por ejemplo en un rostro o en un cuerpo barbado en luz y en fondo negro. Como sabemos que esto no se puede dar en la realidad, puesto que las transiciones de luz-sombra son más progresivas y matizadas.
pero los artistas barrocos persiguen lo exagerado y lo brusco, convirtiendo estas transiciones en complejas contrastes de algo muy iluminado y lo de al lado totalmente oscuro. En esta técnica permite resaltar lo que se desea y centrar la atención del espectador sobre ello, sin distracciones ni dispersiones.